es la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. Y lo primero que quería darte las gracias y darle a Semergen porque, bueno, por esta charla que va a ser muy interesante Alto, que está alto. lo que estás contando. Yo quería abrir fuego un poco con una pregunta un poco complicada. Como he comentado antes, yo pertenezco a ANIS, Sí. la Asociación Nacional de Periodistas Sanitarios. Con lo Sí, cual, sí. yo tengo información de distintos frentes. Y yo, sin entrar en polemizar nada, pero como médico que has estado o que estás en la primera línea de batalla, ¿cómo habéis vivido vosotros esta pandemia? Es decir, desde un punto de vista profesional, ¿se podía haber organizado de alguna otra manera mejor? Al final nos han llegado noticias de que habéis sido vosotros los que os habéis tenido que organizar muchas veces vía WhatsApp y habéis tenido que tirar de amigos para organizar recursos. ¿Cómo habéis visto esto? ¿Cómo lo habéis vivido? Porque, como decía una enfermera hace poco en YouTube, yo he de reconocer que llevo 3 semanas sin salir a aplaudir. Decía una enfermera que los sanitarios y los médicos no vivían de aplausos, vivían de recursos. Efectivamente, tienes toda la razón. Mira, lo vivimos, yo como te decía, ya los esperaba y de ello pueden dar cuenta mis residentes que en un principio, desde el 14 de enero, que se hicieron unas fotos en plan de cachondeo con unas mascarillas y unos guantes porque les obligué yo. Y tengo las fotos allí guardadas. Pero por eso, porque yo desgraciadamente había visto unas imágenes de China iniciales de neumonías que me ponía un poco la piel de gallina sobre lo que nos podía venir, porque además ya sabéis que la transparencia inicial de los chinos es muy limitada, ponen una barrera sobre lo que quieren que sepamos y lo que no. Bien, en un principio yo creo que pilló a muchísima gente con el pie cambiado, tanto la administración como los gestores no supieron atajar a tiempo porque tenían que haberse puesto las pilas en cuestión de recursos, de coger material. En un principio lo sufrimos con mucho temor, mucha incertidumbre, incluso miedo, porque no teníamos, la verdad es que estuvimos haciendo material con bolsas de basura. No había, hubo días que no había mascarillas ya. Eso fue en un principio, o sea que fueron momentos muy, muy, muy duros. Desgraciadamente, como decía, poco se sabe de este virus. Entonces, cuando sabemos poco de una epidemia o de una pandemia, sea del tipo que sea, lo mejor es aislarse, es saber cómo se transmite, y aquí hay una cosa clarísima. Vosotros estáis viendo imágenes estos días de la gente que está saliendo a correr, y que salen a correr juntos, se abrazan algunos, porque yo eso lo he visto. Eso es, desde luego, es lo último que se puede hacer. Hay que mantener una distancia física de 2-3 metros, usar mascarilla, a ser posible todo el mundo, hacedme caso, usar mascarilla todo el mundo. Si todo el mundo tuviéramos mascarilla desde un inicio, probablemente el nivel de fallecidos ahora hubiera sido, no sé si están 25.000 y pico, no creo que hubiera pasado de 5.000. Si no hubieran dado una orden estricta de inmediatamente todo el mundo ponerse mascarillas y hacer una higiene adecuada, esto se hubiera limitado muchísimo. Por eso yo soy partidario de mantener esa distancia de 2-3 metros, depende, si estáis en un sitio cerrado o es un transporte público, como mínimo 2 metros. Y si es a ser posible, cuanto en los espacios cerrados, tipo ascensor y tal, tener cuidado también con ello. Hay que ser muy cautos porque hoy sabemos, hay numerosos estudios que dicen que el virus se puede mantener
las gotitas estas de flujo, donde el virus puede residir, que son gotitas muy, muy pequeñas, que las soltamos al hablar, al toser o al estornudar, pueden mantenerse largo tiempo. Imaginaros un ascensor, una persona que esté tosiendo o que esté hablando y al siguiente que él baja al bajo y llega otra persona y sube, pues ya lo pudo haber cogido. En fin, todo esto sin llegar al aislamiento extremo, pero guardar, por favor, unas normas de seguridad. Es importantísimo. La limpieza. Yo había hecho un vídeo sobre cómo hacer la limpieza cuando uno va al supermercado. Incluso todo lo que ha recogido del supermercado, pasarle un trapo con un poquito, al 1% de lejía incluso, es suficiente, sobre todo las leches, aquellas superficies de plástico, porque normalmente nosotros utilizamos mucho las manos en los supermercados, o la fruta o la verdura, pues también lo mismo, hay una lejía especial, hay una lejía para diluirla, para utilizar en lechugas o en alimentos que se deban comer crudos. Y eso es, claro, uno no tiene que beber lejía ni mucho menos. Hablo de echar, por ejemplo. Y si no tenéis esta lejía de uso alimenticio que se llama, que también hay que diluirla, por supuesto, y siempre vienen las concentraciones, hay que leer bien las instrucciones para cómo hay que diluirla. Simplemente, si tenéis hipoclorito sódico, lejía normal, es en un litro o 2 litros de agua, echáis pues 3 o 4 cucharadas de lejía y eso es suficiente. Y luego se lava con agua, claro. Por eso que las medidas preventivas son las mejores lo que podemos hacer hoy en día frente a este virus. Probablemente en 2 o 3 meses tengamos algún tratamiento nuevo, pero la vacuna hasta dentro, y haceros una idea, que fijaros que había la semana pasada 110 empresas mundiales, algunas líderes mundiales, que estaban haciendo vacunas y utilizándolas ya, probando en seres humanos. Pero la vacuna probablemente no la vamos a tener hasta noviembre, diciembre o quizás enero, febrero de este año que viene. Empezamos la tanda de preguntas. Sí, Hola, doctor. Hola, María Jesús, dime. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por venir. Le agradecemos mucho su colaboración y su ayuda. Mire, quería preguntarle, eso que comenta usted de que la gente está saliendo, ¿es cierto? ¿Hasta qué punto eso podría haber peligro de que, esa sería una pregunta, ¿no? Sí. De que si no tomamos las medidas suficientes, esto se pudiera reactivar. Pues claro, sí. Otra cosa es, habla usted de, yo tengo agua lejía para desinfección de la agua de bebida y ha comentado usted para desinfectar lo que es la fruta y la verdura, supongo, ¿no? Sí, fruta y verdura, sí, sobre todo. Sí. Vale. Con respecto a la primera pregunta, el riesgo que hay, porque yo tengo a mi padre que tiene 90 años, que está sano, gracias a Dios, en ese sentido no he cogido. Y él tiene miedo de salir y bueno, esas son mis preguntas. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues mira, a tu padre, yo tengo a mi madre también con 92 años y está también confinada y no quiere salir. Yo esperaría para sacarla, porque en vista de que hay tal masificación cuando salen, a que pueda llevarla en el coche y pueda dentro de unos días, cuando la desescalada sea mayor, pueda llevarla a un espacio más abierto. Eso es mi propuesta para tu padre. Siempre con guantes y una asepsia adecuada y una mascarilla. Siempre. Efectivamente. Y respecto a lo que me preguntabas de si se puede reactivar, efectivamente, y es que se va a reactivar. Yo lo estoy viendo porque desgraciadamente ahora mismo tenemos algún caso activo todavía estos días. Estos casos activos de esta semana pasada y de la anterior, ¿de dónde creéis que vienen? Pues vienen de supermercados, de farmacias, de los sitios donde estaban abiertos.
que había un cierto contacto con la gente. Y hay gente que todavía no guarda el debido distanciamiento, que ya os digo que debe ser de 2 a 3 metros, 2 a 3 metros, y aparte la limpieza que requiere. Yo en mi casa, después de procuramos ir una vez cada 10 días, porque el pan nos lo acercan siempre hasta casa, un panadero, igual que a mis vecinos. Yo vivo en una zona semiurbana y el pan lo recibo todos los días. Y luego vamos cada 10 días al supermercado. Cuando o va mi esposa o voy yo. A la vuelta siempre pues diluimos un poquito de lejía, no tiene que ser específico, tiene que ser muy poco, al 1% es suficiente, y aplicamos sobre, por ejemplo, la leche, donde se coge el asa de la leche, determinadas cosas con sentido común, donde pudo alguien tocar esa superficie de plástico, porque ya sabéis que el virus sobre las superficies de plástico puede permanecer 3 o 4 días. Bien, eso hay que hacerlo. Respecto a lo que me decías de los pequeños focos, que si pueden aparecer, yo estoy seguro que van a aparecer. Desgraciadamente va a haber un pequeño, que espero que sea pequeño, un pequeño repunte, y que se dé un rastreo, porque lo importante es que aquellos pequeños focos, incluso sin haber un confinamiento, eso lo trataron muy bien en Taiwán, en la China nacional, en la China no comunista, y lo trataron en Corea del Sur, donde aparecían esos pequeños focos. Hacían numerosos test y hacían estudios de seroprevalencia, que es lo que se va a hacer aquí. Ese famoso estudio que vamos a hacer ahora aquí en este mes, que se ha empezado, y así sabemos la proporción de afectados reales. Y con ese estudio intentar localizar a esos pequeños focos. Porque ahora si la expansión es exponencial sería terrible. Que espero que no ocurra, porque mucha gente, la verdad es que mucha gente tiene mucho sentido común y hace esto que digo, de limpieza, de tener cuidado, de ser cuidadosos. También. Os digo que incluso la mascarilla, una mascarilla reutilizable, hay personas ancianas que toleran peor las mascarillas. Incluso una que sea más sencilla, pero poner mascarilla porque es suficiente. Y la mascarilla que cubra desde la parte de la nariz, que cubra bien la boca. Si os fijáis, yo no sé si se me nota ahora, pero tengo una marca aquí de llevar la mascarilla permanente durante la consulta. Y aunque aparecen estas cosas y me aparecen casi incluso llagas, es conveniente utilizar una mascarilla. La gente mayor o niños, incluso, bueno, que no le apriete mucho, pero que sea una mascarilla que respiren un poquito mejor, pero es un sistema de barrera que impide que por lo menos alguna de esas gotitas penetre. Y a este virus tenemos que ganarlo o vencerle con mucho sentido común, porque de momento no tenemos otro tipo de tratamiento. Sí, la prevención es muy importante. Es lo más Muchas importante. gracias, doctor. Me parece que Carmen quiere hacer preguntas. Carmen, ¿quieres hacer preguntas? Sí, por favor. Sí. Buenas tardes, doctora. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por su presencia con nosotros hoy. Yo tengo una curiosidad, porque leemos muchísimas cosas últimamente y leí en varios artículos, dado que el comportamiento de este virus pues parece un poco caprichoso, independientemente de la población de riesgo. Bueno, pues hemos tenido casos de personas sanas y personas sin enfermedades previas que han tenido un desenlace fatal. Sí, sí. He leído que puede haber varias cepas del mismo virus y que por eso tenga una afectación diferente y que no tenga nada que ver con el tipo de población. Puede ser que, que un anciano que sobreviva después de que sale de una UCI, un anciano de 90 y tantos años se salva y luego resulta que un hombre sano, deportista,
de 30 y tantos años, pues que tenga un desenlace terrible, ¿no? Se sabe, soy consciente de que se sabe poco, pero ¿hay algo que se pueda saber acerca de que pueda haber varias cepas del COVID? Sí, mira, el COVID desde un inicio, desde Wuhan o desde la zona esa de China de donde salió inicialmente, sabemos que ha mutado. Ha mutado, pero no ha mutado para mayor peligrosidad, porque la base genética permanece más o menos estable, que sigue siendo un coronavirus con RNA y con unas características específicas de su trofismo o su apetencia por nuestras células respiratorias, por decirlo así, para entendernos, ¿no? Pero yo creo que hay unas particularidades y me parece muy interesante tu pregunta. Mira, más que haya mutado, yo creo que hay mayores peculiaridades de este virus dependiendo de la carga viral. Quiere decir que hay unas personas que transmiten tal cantidad de carga viral, de virus, y se sabe porque, por ejemplo, en la zona de Corea del Sur hubo una religiosa que las autoridades sanitarias dijeron que había contaminado a 500 personas. Fíjate, eso a mí me parece tremendo. Pero bueno, era una secta de una religión donde se abrazaba mucho y esta no sé si era una especie de monja. Lo cierto es que dicen que ha infectado a casi 500 personas. Y lo que sí tenía es una elevadísima carga viral. Por eso nuestros sanitarios, nuestros compañeros, se infectan mucho más en las zonas de las UCIs donde hay mucha carga viral. O los médicos de familia cuando vamos a un domicilio donde hay una elevadísima carga viral o donde la elevada carga viral también aparece en algunas residencias de ancianos. Por eso yo estoy más de acuerdo en que influye mucho la carga viral, puede influir algo la mutación, no sabemos cómo, y también debe de influir algo la genética, nuestra genética y nuestro sistema de luchar contra un virus muy desconocido, muy desconocido. Claro, tú fíjate, si te pones a pensar, dices, bueno, y es que toda esta gente que padece esas enfermedades, esas artritis deformantes, terribles, ¿qué hay en eso? Pues es una apetencia de su sistema inmune que no reconoce a su articulación como propia y la degenera. Pues esto es igual, pero afectando a otros órganos. O sea, hay muchas cosas que todavía desconocemos y que yo espero que en los próximos meses vayamos conociendo más y por eso la mortalidad sea menor. Por eso lo más importante y lo que pido a la población es que haya una prevención, que haya higiene y más uso de mascarillas y distancia social. Solo esas tres cosas. Vamos, que seamos conscientes de lo que hay. Claro. Ahora me parece que es Cris quien tiene otra pregunta. Cris, abre eso. Sí. Hola, buenas tardes, Rodrigo. Buenas tardes, Cris. Ahora me presento de forma oficial, Cristina, bien, que antes... Sí, muy bien. Pues muchas gracias por las explicaciones que está dando, porque la verdad que está siendo muy interesante. En mi caso, la pregunta es sobre el tema deportivo. Yo hoy salí por primera vez a correr, bueno, a las 8 de la mañana, la verdad que no tuve ningún problema porque no me crucé con casi nadie, pero sí es cierto que yo utilizo mascarilla, pero hoy para salir a correr no la utilicé porque, claro, al correr, pues el tipo de respiración es distinta. Sí. Entonces, bueno, una pregunta viene por ahí, el uso de mascarillas a la hora de hacer deporte y luego lo que comentaba antes, por ejemplo, de que en los ascensores, pues las gotas permanecen en el aire. Sí. Si son cerrados, sí. Si son cerrados, permanecen más tiempo, sí. Sí, bueno, mi pregunta era esa. En el exterior, por ejemplo, yo hoy que salí sin mascarilla, si una persona delante de mí estornuda, aunque bueno, guarde la distancia de
de seguridad, cuando yo pase por ese sitio, ¿qué probabilidades hay de contagio en caso de que estuviese infectado? Vale, pues muchas gracias. Gracias a ti, Cris. Vamos a ver, mira, yo soy deportista, bueno, me gusta hacer deporte y practico y receto deporte también, ¿eh? Entonces, te digo lo que me pasó a mí. El sábado salí a las 7:30 de la mañana creyendo que iba a poder correr por ahí tranquilamente y tuve que volver para casa porque a los 150 metros de mi casa me di cuenta de que estaba todo el mundo ya corriendo, gente que nunca había cogido una bicicleta estaba andando por el medio de la carretera, los que salían a correr 2 o 3 abrazados, y entonces cogí, di media vuelta y dije para casa. Y ayer volví a salir por la noche ya. Ayer ya fue mejor, pero también vi grupos de gente reunidos. Mira, cuando haces deporte, generas una mayor frecuencia respiratoria y a la vez también mayor hidratación que exhalas, que echas al exterior. Entonces, si otra persona que va haciendo deporte va cerca de ti, está cerca de ti, es peligroso, aunque sea en espacio abierto. Digo, yo en deporte mantendría una distancia de 3 metros. En 3 metros, sobre todo si va alguien detrás de ti. Al ser un espacio abierto, y sobre todo ahora estos días que hace bastante calor, pues no habría mayor problema. Y respecto a la mascarilla, mira, la mascarilla haciendo deporte, si haces running o corres o haces ciclismo, es muy complicado de llevarla. Cuando usas una mascarilla, lo que notarás es que esa mascarilla se va hidratando en exceso y a veces te molesta. Por eso hay que cambiarla. Entonces, haciendo deporte, yo no te aconsejo que uses mascarilla. Procura hacer deporte en sitios aislados, en sitios de momento, hasta que haya un cierto control sobre el virus, lo más aislada posible y haciendo deportes individuales, por supuesto. Espero que haya contestado a tu pregunta. Sí, muchísimas gracias. Yo la verdad que salgo sola, entonces no tengo problema, pero eso, si a lo mejor me cruzo con alguien, pues sí que siempre tienes... Sí. Yo siempre intento guardarla, bueno, siempre, hoy que fue la primera vez, pero sí. Intenté guardar las distancias. Incluso si veía que venía alguien, cambiaba de trayectoria para no cruzarme. Eso es lo que hay que hacer, sí. Esencialmente eso. ¿Por qué? Porque desgraciadamente alguno de esos deportistas que te hayas cruzado, imagínate, pueden ser asintomáticos. Ellos pueden no notar nada. Ya os decía que había estudios de hasta un 43% de personas infectadas con el virus, el SARS-CoV-2, que ese es el virus que produce el COVID-19. Bien, pues hay un 43% que son asintomáticos o incluso que van a ser sintomáticos a posteriori y a su vez son infectivos. Por eso la distancia de seguridad importantísima. Y yo creo que las autoridades sanitarias que tenían que hacer más hincapié, además que utilizan mucho la prensa, muy bien, la utilizan, pero hacer hincapié en explicar a la gente todas estas cosas. Primero, distancia de seguridad. Segundo, uso de mascarilla, excepto, claro, como en tu caso, Cris, si vas a correr. Y tercero, higiene o bien uso de guantes. Cuando se usan los guantes también hay que ser higiénicos con ellos. Si se tocan diferentes partes con un guante, luego no se puede tocar uno la nariz, ni los ojos, ni la boca. Estas cosas hay que mantenerlas siempre de modo preventivo y eso yo creo que es lo más importante que podemos hacer. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias, Cris. Ahora paso a Rebeca, que tenía pregunta. Sí. Hola, Rodrigo, buenas tardes. Hola, Rebeca, ¿qué tal? Gracias por esta información tan relevante. Tengo un par de preguntitas para ti. A ver, la primera es, tengo una niña de 8 meses, que bueno, cuando empezamos el confinamiento acaba de cumplir 6, la semana que viene cumple 8. Entonces, bueno, lleva 2 meses en casa con el padre y conmigo, y en este fin de semana que vivimos en un pueblo ya salimos a dar un paseo a cualquier vecino que nos encontramos y le hablaba de lejos, pues la pobre se ponía a llorar.
Sí. A ver, entiendo que tengo un gran trabajo de socialización de nuevo con ella y me imagino que sea tiempo, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que es un caso muy peculiar y muy interesante tu pregunta, porque claro, está en una etapa de que necesita socializar, pero claro, también Claro, tienes que tener en cuenta que los niños generalmente padecen la enfermedad de modo muy asintomático y son lo que llamamos en mm, medicina vectores, que pueden transmitir la mm, enfermedad, la cogen igual que los adultos, la pasan más asintomáticos y a su vez son vectores que pueden contaminar o pueden infectar. Imagínate tú si infecta a tu padre, si tu padre tiene alguna patología, pues ya sería más claro. peligroso. Aquí Entonces, viene, sí, sí, ¿querías perdón, hacer algo más? Sí, sí, aquí viene la segunda parte de la sí, pregunta, porque mi sí, madre tiene todas las papeletas. A ver, es diabética, sí. hipertensa, enfermedad cardíaca. Entonces, claro, mi gran preocupación, pues no soy ni que Yara, como se llama la nena, Sí, coja el virus ni me lo transmita a mí. Claro, el principal problema, como tú dices, es que sea vector y se lo traslade pues, a los abuelos y en claro. particular a su abuela. Pues por eso generalmente procura tener la menos relación, sobre todo puedes tener relación de distancia Mm, con tus vecinos o con tus amigos. De momento a la niña mi consejo es que hasta dentro de unos meses, hasta que esto se solucione, no mantengas esa distancia, que no mantengas la proximidad que requería una ya, niña de 8 meses para socializar. ya. Desgraciadamente estamos pasando esta pandemia, pero lo más importante, vuelvo a decir, es la distancia y las medidas higiénicas que podemos tener para tomar para prevenir esto. Porque Mm, las personas adultas, sobre todo el caso que comentas de tu madre es muy interesante, porque mira, las personas más afectadas, la patología más frecuente es la hipertensión arterial con un 70% y luego la diabético. Los pacientes diabéticos y los hipertensos son los más afectados en esta enfermedad. ¿Me entiendes? Y eso sí, sería sí, grave. muy bien, gracias. Sí, lo sé, por eso es la Claro. gran preocupación. Pero bueno, Pues de muchas momento gracias. socializarla con vosotros y luego Sí, espero que bueno, 3 no, pero igual en 4 o 5 meses pues ya se pueda socializar con el resto de gente, seguro. sí, bueno, podremos. Gracias. Gracias. José, creo que tenías una pregunta que nos habían hecho de alguien que Bueno, no yo lo podía primero estar. que quería darte la enhorabuena, Rodrigo, porque estas charlas que estamos teniendo es la primera vez que esto se parece al chat de Moncloa, que nos han llegado a mi WhatsApp, me han llegado varias preguntas. Ajá, O sea que bueno, muy bien, de esto se deduce el interés de tu charla. muy bien. Amaya Fernández, que es una socia nuestra de aquí de Gijón, me manda una Sí, pregunta que me dice, yo tengo una hija adolescente con una cardiopatía congénita y ha sido operada en 2 ocasiones y con una evolución muy positiva. ¿Tendría que tomar alguna medida cuando retome su actividad escolar o sería suficiente con los consejos que el pediatra y el cardiólogo nos ha recomendado? ¿de cuántos años me dices? ¿De 11 o de Pues no 14? Es que no sé, te... bueno, yo conozco a esa niña y no sé si son 13, me parece que son 13, Sí, 14, bueno, por ahí. por Que ahí. sí, todavía no llegó a la adolescencia. Bien, es una niña con mucho riesgo. Entonces lo que hay es que procurar que no coja el virus. En ese caso, incidir en las medidas estas que digo de uso de mascarilla, medidas higiénicas y procurar no estar en ambientes donde pudo haber alguien con COVID. Con COVID. Eso, sí, eso es lo más. Porque ahora, desgraciadamente, es que imagínate que se contagie. Es que no tenemos ningún tratamiento, bueno, aparte los que se están utilizando ahora mismo en hospitales, algunos de ellos bajo estudios clínicos nuevos, el Remdesivir y algunos otros de tipo inmunológico, pero el problema es que si esta niña coge esta enfermedad,
en nuestro corazón también hay unas células muy específicas que tienen, este coronavirus tiene apetencia, y lo sabemos ahora, apetencia por esas células. Y eso sería también muy peligroso. Y Por sobre eso todo que porque sí, lo más importante es medidas preventivas. sobre todo porque la evolución que está teniendo es muy buena. Claro, pues por eso sería interesante Sí. que no lo cogiera hasta, tener hasta que, en el caso de ella probablemente hasta que se pueda vacunar, Claro, que tengamos una vacuna, que yo espero que ya digo, que habiendo 110 empresas de primer orden mundial, hay mucho dinero. Fijaros que esto va a suponer una crisis económica, aparte de una crisis sanitaria, supone una crisis económica brutal, pero brutal a nivel mundial. Entonces, hay muchísimas empresas médicas, muchísimos científicos que hoy están trabajando por encontrar o bien un tratamiento farmacológico o bien una vacuna. Y esperemos tener la vacuna cuanto antes. Eso es otro tema. El tema de la investigación sería más adelante. Tengo Pues otra pregunta, COVID, la dejo para más adelante. Sí, por favor, voy a intercalar a Lía, que le ha quedado Vale. una duda sobre lo de la limpieza. Sí. Lía, porfa, pregunta. Lía. Es que la tengo silenciada. Perdón. Ahora. Ahora. Se fue la imagen cuando estabais hablando de la limpieza y no me enteré de nada de lo que dijisteis. Mira, nosotros tenemos 70 años ya. Sí. Entonces salimos, pues eso, las 2 horas de la mañana, 1 hora, o por la mañana o por la tarde. Pero cuando venimos, yo por ejemplo, cuando vengo, pues me quito las playeras y las dejo a la puerta y el abrigo o la chaqueta, lo que traiga, lo dejo a la puerta, ¿no? Y después, y los pantalones también. Y después cojo un spray de esos que tengo de agua y lejía y se lo echo a las zapatillas, al abrigo y a los pantalones. Y de tal manera que ya tengo los pantalones, ya llevo siempre los mismos porque los tengo decolorados de la lejía. Pero lo que yo quiero saber es si eso hay que hacerlo por obligación, aunque solo salgas a pasear, porque yo procuro no juntarme aquí, no eso. Hay que darle el agua con la lejía también al abrigo, a los pantalones, a la chaqueta. ¿Hay que echárselo a todo eso? No, vamos a ver, mira, yo el calzado sí lo... Mi marido dice que no, que a la chaqueta no se lo echa. No, pero salimos con mascarilla y guantes. Muy bien, Lía, te contesto, muy buena pregunta, te contesto. Mira, hay que procurar el calzado, yo sí hago lo mismo que tú y echo un spray diluido en lejía, sobre todo a la suela de los zapatos, siempre, tanto cuando salgo como cuando vuelvo de casa. Eso es importante. Y luego, respecto al resto de ropa, simplemente con airearla bien y tenerla en un sitio, hombre, depende del sitio donde hayas estado, pero si sales a pasear normalmente y no tienes contacto con nadie que sepas y cercanía, yo vuelvo a insistir, la distancia esta de 2-3 metros, por favor, hacerlo siempre, sobre todo las personas que, por edad tenéis mayor riesgo, o tenemos mayor riesgo, ¿no? Sí. Entonces hay que hacer esa distancia de seguridad y el uso de mascarillas también. O sea, que el agua y la lejía de la ropa no... No, yo no creo que sea necesario. No creo que sea necesario siempre que salgas en espacios abiertos. Otra cosa es que vayas en ascensores o que vayas cuando vamos al súper sí que lo hago. Sí, eso en ese caso, y además va a haber unos productos de limpieza. Esto sí que va a haber cambios fundamentales, aparte de unas máquinas especiales, pues sprays para productos de limpieza que matan el virus y que a su vez no decoloran las prendas. Eso sí está en estudio. Mira, y puede ser otra pregunta. Sí. Mira, es que nosotros vivimos en Ponferrada, está en León. Sí, lo conozco. Bueno, pues a 7 kilómetros tenemos otra casa, una segunda residencia, porque yo soy de ese pueblo, de San Miguel de las Dueñas, y tenemos allí una casa. Sí. ¿Cuándo podremos ir? Porque es que tenemos allí la gata, que está en las últimas, y la huerta, que está en las últimas. Bueno, mira... ¿Cuándo se puede ir? A 7 kilómetros, porque es que aquí en Ponferrada
Sí. En los alrededores pueden ir ya, pero nosotros Claro, nos dejan. eso te iba a decir. Yo creo que en lo de los huertos, algo se habló estos días de la gente que estaba en huertos. Yo creo que se puede ir a cultivar los huertos ya. Pero es que decían que eran huertos esenciales para la vida. Pero, Bueno, pero nosotros bueno, no. a ver, yo entiendo que si vosotros vais a ir en un coche separado con una distancia, con una mascarilla, no está cerca, muy cerca de donde vivís, y vais a buscar un sistema de pues unas frutas, unas verduras, unas lechugas, me imagino. Sí. Eso es para consumo propio. Yo creo que se están haciendo bastante peor las cosas con otras salidas, ¿no? Y te para la Guardia Civil de Tráfico a la salida de Ponferrada y te dice, porque ya lo han dicho, ¿usted dónde va? A tal sitio. ¿Es esencial para mantener su vida? Pues mire, no, pues para casa. Hombre, es que si no, Hombre, pero claro. has es dicho, que Lía, que a ver, tienes un gato allí, ¿verdad? claro. Sí, tengo una gata. A ver, Pues es que también tienes Bueno, animal. claro, y bien, tienes o sea, que animales, no tú tendrías tienes- que tener problema por ello. Claro, Incluso quedarte allí porque tienes un animal allí a quien tienes que cuidar. claro. No, me han dicho que no. La Guardia Civil me ha dicho que no, que, No, que pues- la residencia la tengo en Ponferrada y en Ponferrada. Bueno, a ver, pues, voy a intervenir. sí, Bueno, acaba, sí, Rodrigo, intervengo. perdona. No, yo poco puedo decirle de eso, de que utilizar, cuando no esté algo escrito en la ley, por favor, utilizar siempre sentido común. Y Y luego, hablando, sí, no, dijo José Ángel, no, el sentido común. Y si tú le explicas al guardia civil y dice, mire, necesito unas lechugas o unos tomates bueno, tomates todavía no, porque no es temporada, pero bueno, lechugas y unos ajos puerros o Sí, algo que sea de temporada, que tengo que ir a recogerlos a mi huerto y tengo que darle a los animales, tengo que darles de comer. Entonces yo eso espero que sí. Vas con una protección, utilizas siempre sentido común y hablando con la gente, sobre todo con la autoridad, yo creo que no tendrías por qué tener ningún problema. Yo no veo tu caso de esa salida a 5 o 7 kilómetros como peligro de que o bien tú puedas transmitir el virus o alguien te lo pueda contagiar siempre que vayas en un coche, vayas a un sitio, a tu segunda residencia, donde tengas que cultivar una serie de productos. No sé. a ver, yo también os voy a decir una cosa. Aparte de las recomendaciones de Rodrigo, que son fabulosas, desde ayer, desde la reunión del presidente del gobierno con los presidentes de comunidades autónomas, hay mucha desinformación. Porque hay muchas comunidades autónomas, entre ellas la tuya, Lía, Sí. que no quieren desescalar siguiendo las indicaciones del Ministerio de Sanidad. Quieren hacer la desescalada a su manera y tienen cierta lógica. Entonces, mi consejo en general para todo el mundo es que miréis la página web de vuestras comunidades autónomas, porque en la página web tiene que venir la información y en su defecto tiene que venir un número de teléfono que han habilitado, que además es obligatorio. Todas las comunidades autónomas que teóricamente tienen que dar ahí la información. Pero evidentemente la Guardia Civil te va a mandar para casa. Y entiendo a la Guardia Civil. La Guardia Civil Te digo que sí. Sí, vamos a ver, mira, Lía, José Ángel, introduzco, tienes toda la razón. Lía, en tu comunidad, en Castilla y León, hay una gran afectación. Hay una gran afectación, probablemente porque no se hizo un confinamiento inicial adecuado, se tardó en hacer. Hay otras comunidades, mira, como decía yo antes, como pudieron ser Asturias o Galicia, donde sí llegamos quizás más a tiempo, por eso tenemos menos fallecidos. Pero en Castilla y León hubo, vosotros que sois León, bueno, pero pertenecéis a Castilla y León, sí que hubo mayor problema y una alta mortalidad. Entonces tienes que hacerle todo el caso a José Ángel, porque efectivamente cada comunidad autónoma, hay unas normas generales del Ministerio de Sanidad y de Presidencia del Gobierno, pero luego, efectivamente, como muy bien dice José Ángel,
hay que adaptarse a las normas de la comunidad, de cada comunidad. Y hay unos teléfonos que vienen en la página web, efectivamente, que hay que seguirlos a rajatabla. Muchas gracias. Nada. El ejemplo más claro lo puso el sábado por la noche, perdona, Kobe, que ya acabó. El ejemplo más claro lo puso Miguel Ángel Revilla el sábado por la noche en la sexta noche. Cuando dijo, y lo dijo con un ejemplo simbólico, ¿cómo va a saber el presidente del gobierno ni el ministro de Sanidad cuándo se puede desescalar en mi pueblo? Eso es verdad. Metros de altura. Claro. Claro, sí, tienes toda la razón, que se pueda... Como pasa en Asturias, por ejemplo, con la zona de Oscos, el occidente y demás, claro. que no tiene ningún caso. Que se y pueda... que han estado sin ningún caso hasta ahora. Que se pueda confinar, por supuesto. Que el confinamiento tenga que hacerse de un mando único, por supuesto. Pero la desescalada, lo más normal es que se hubiera hecho coordinados con las comunidades autónomas, como ha hecho el presidente de Aragón, coordinados con las comunidades autónomas, y que cada comunidad autónoma lo hubiera organizado de acuerdo a sus características, a sus condiciones, a un montón de cosas. Pero... Ahí estoy totalmente de acuerdo con José Ángel, que no es lo mismo una desescalada en Madrid que una en Oscos, por ejemplo, o en Ponferrada incluso. O en Puerto Llano, que estoy viendo a Isabel. También, vale, efectivamente. Pues seguimos con las preguntas y tengo a Aurea, que ya me había pedido, la pobre la tenía ahí esperando. Sí. Aurea, por favor, abre micro. Aurea. Ya, ¿se me oye? Ahora. Sí, ahora sí. Hola. Hola. Bueno, yo soy de Lugo, soy médico y soy psiquiatra, con lo cual no sé mucho del corona, como puedes saber tú, pero sí quería hacer una pregunta. En Galicia se están haciendo los test estos rápidos. Rápidos, sí. Yo me hice la serología, pero me la hice completa, o sea, no por el... Y bueno, tengo bajo las dos cosas, tanto la IgM, son unas inmunoglobulinas que son como una especie de anticuerpos, son anticuerpos. Sí, bueno. Sí, son de anticuerpos, sí. Entonces era para saber si tú sabías algo respecto a que decían que la IgG, que son los anticuerpos a largo plazo, ¿no? Que en este caso parece ser que no son muy duraderos, o sea que después puede haber una bajada de los IgG. Eso se está hablando, sí. Que parece ser... Pues te digo por qué te hago la pregunta. Sí, parece ser que, bueno, hay diferentes opciones de epidemiólogos que hablan de la durabilidad de la IgG, que es el sistema de anticuerpos que tenemos frente a este virus en el momento en que se ha pasado y que se ha vencido a la enfermedad, o bien que se ha pasado asintomático y que se ha superado, que da en los otros test que ya dan negativos, siempre queda el IgG positivo. Quiere decir que tienes anticuerpos frente a ese virus por si vuelve otra vez. A ver, el último artículo lo leí ayer, hablaba de que igual al menos había una cierta inmunidad durante un periodo de 4 años, hablaban. Ah, muy bien. Pero con seguridad no lo sé. ¿Qué puede suceder? Que el COVID, este 19, pase a ser estacional como puede ser una gripe y que entonces que haya que revacunar cada año. No lo sabemos. Por eso decía que hay mucha incertidumbre sobre este virus y sobre esta enfermedad. Pero me parece muy adecuada la pregunta tuya, porque es una de las cosas que me gustaría saber, sobre todo aquellos pacientes que tengo que fueron positivos, que lo superaron y que, claro, ahora incluso tienen miedo de nuevo de volver a contagiarse. Pero bueno, lo último que leí anoche decía que unos 4 años probablemente, ¿eh? ¿Por qué me decías, Aurea, que me hacías esta pregunta? Porque todo el mundo después de que empezó a conocerse eso empezó a decir, yo no sé si lo habré pasado. Bueno, en fin, el tema es que yo lo tengo ahí puesto cuando hablé con mi médico de cabecera, porque yo llevaba 25 años sin estar de baja y en enero tuve una cosa rara, no era en gripe ni era catarro, pero de repente me desperté un día con 38,8. Sí. Y bueno, estuve mal unos días, mucho cansancio, mucha tos
Y bueno, me pasó, claro, en aquel momento yo no estaba pensando en eso para nada, ni mi médico de cabecera cuando me dio la baja, ni nada de eso. Y por eso fue por lo que me pedí la serología, para saber si aquello podía ser. Pero bueno, todo me ha salido negativo, ni IgG, ni IgM, ni nada. Ya. Fíjate que lo comentaba antes, que nos llamaron la atención. Yo cuando vi las primeras estimaciones, yo tengo una hermana que está trabajando, que es médico, que trabaja en Galicia, y comentamos el tema porque decían que inicialmente los test rápidos que empezasteis a hacer ahí en Galicia, que iban a dar más alto la prevalencia de gente positiva. Y estamos descubriendo que no, que creo que anda por un 2,5% solamente. O sea que hay mucho trecho en este virus, por eso conviene seguir manteniendo las medidas de seguridad que decimos, las medidas preventivas, antes que enfermar. Pues muchas gracias. Gracias a ti, Aurea. ¿Hay más preguntas? Sí, yo quería preguntarte, Rodrigo, como enferma crónica que soy, Sí. obviamente yo estoy acostumbrada a tener cuidado con todo. Yo soy enferma de E2, también de fibromialgia. Como en mi caso la E2 también es una enfermedad autoinmune, Sí. pues estoy acostumbrada a que mi cuerpo me juegue malas bromas. Sí. ¿Crees que realmente creo que la importancia o la diferencia que hay es que así como un enfermo crónico y además cuando ya llevamos bastante tiempo estamos acostumbrados a tener ese cuidado, ¿no? Sí. Que nos advierte y que la gente a veces no es consciente de lo importante que es prevenir? Es decir, que si la mascarilla, vas por la calle, la gente va sin la mascarilla, incluso la gente mayor. Y entonces dices, pero ¿cómo no lleva la mascarilla cuando tú la llevas? Bueno, pues si no tengo nada. O sea, quizás esa falta de conciencia, bueno, como a mí no me duele nada ni tengo ningún problema, ¿para qué voy a ir llevando yo eso que me molesta? Sí, yo creo que a nivel nacional debemos de dar más relevancia a la importancia de de hacer una conciencia social, como tienen, por ejemplo, en Suecia. Yo conozco Suecia, es un país donde no hace falta confinamiento porque hay una educación lógica y todo el mundo no se puede decir, pero el 99% de la población pues sigue unas normas. Aquí, como mediterráneos, pues no solemos hacer eso, somos muy anárquicos, somos muy de abrazarnos, que eso está muy bien también, pero hoy en día con una pandemia no tenemos que mantener una distancia social y una distancia física. Vuelvo a decir la distancia de 2-3 metros y todo eso que has dicho. ¿Por qué? Porque tú eres una persona de riesgo, de mucho riesgo, y lo que nos interesa es que no cojas la enfermedad. O que si la coges, fíjate, si tienes la desgracia de cogerla, que sea lo más tarde posible. ¿Por qué? Porque cuanto ya sabemos, mira, en estos 2 meses sabemos muchísimo de esta enfermedad. Sabemos muy poco todavía, pero sabemos muchísimo. ¿Por qué? Porque, fijaros, de la proporción de gente que ingresó hace 2 meses a los que ingresan ahora en un hospital, la supervivencia es mucho más elevada ahora. Porque se utilizan, ya conocemos una serie de medicamentos que van bien para ese estado en el cual el sistema inmunitario es como un fracaso total. ¿Entiendes? Por eso las medidas preventivas son lo más importante. Y lo que tú has dicho, y aparte de la distancia, las mascarillas, todo el mundo con mascarilla. No hace falta que sea mascarilla de FFP2, no, con una mascarilla quirúrgica es suficiente, pero todo el mundo. Claro, es lo importante eso, ¿no? Que comentábamos, prevenir. Por supuesto, lo más importante de esta enfermedad hoy en día es la prevención. Entonces, cuando estás acostumbrado a tener que hacerlo día a día, pues bueno, para los demás era algo extraño y te decían, bueno, siempre con sus neurosis, ¿no? Tienes cuidado con todo. Ahora la gente se da cuenta de que realmente cuando algo se desconoce porque no lo ves, porque no sabes dónde está, sí hay que tener esa precaución, ¿no? Y cuesta porque no es un enemigo que veamos.
Claro, pero mira, es todo de educación. Yo cuando ya te digo que les he obligado a mis residentes a partir del 14 de enero a poner mascarilla, nuestros pacientes nos miraban como si estuvieran viendo, dice, bueno, estos, sí, astronautas, ¿estos qué hacen y tal? Y claro, pero esto es una labor educativa, es una labor, fijaros en el sudeste asiático, en la zona de China y sobre todo Japón, los japoneses que son muy disciplinados, ponen todos mascarillas cuando tienen una simple influenza, una simple gripe. ¿Por qué? Porque esa mascarilla previene que contagien a su vez a más gente. Porque de la gripe también muere la gente. Y yo, que soy un pro vacunas, todo el mundo debemos vacunarnos, os animo a vacunaros de la gripe. Fijaros ahora, esa gente que son auténticas sectas, que son los antivacunas. Aquí, afortunadamente, en España no hay muchos, pero sí hay en países anglosajones, sobre todo en Estados Unidos. Imaginaros ahora qué hacen toda esta gente defendiendo la no vacunación. Es que lo más importante que vamos a tener de esta enfermedad va a ser la vacunación. Por eso, aparte de medidas preventivas, vacunaros de la gripe y vacunaros de otras enfermedades que son necesarias, que los adultos también tenemos que tener nuestras vacunas. Y hay una normativa nacional para vacunarse y seguirla al pie de la letra. Ese es mi consejo. Gracias. Creo que Carmen, ¿tienes una pregunta también? Carmen. Sí, hola, aquí estoy. Hola. Bueno, yo quisiera hacer una pregunta ahora acerca de una parte de la población que puede ser considerada grupo de riesgo, que en un principio se hablaba de, bueno, ya hemos hablado de los hipertensos y diabéticos, que dices que, bueno, que son los que pueden tener más posibilidad de agravamiento, ¿no?, de la enfermedad. Quisiera, porque me toca de cerca, porque en casa tenemos de todo. Tenemos asmáticos y tenemos fumadores. Que inicialmente se hablaba de que tanto los asmáticos como los fumadores pues podrían estar dentro de esos grupos de población de riesgo. Un asmático tiene que tomar unas medidas bueno, pues como un hipertenso, como un diabético, para evitar el contagio, porque le puede dar una enfermedad, o sea, un COVID más grave. Y los fumadores, bueno, esto es controvertido, porque antes parecía que eran grupos de riesgo, pero ahora el virus parece que no está cómodo en unos pulmones de un fumador. Entonces, bueno, sobre esos dos grupos concretamente. Muchas gracias por la pregunta, porque es muy, muy interesante y mira, voy a yo creo que eliminar una duda que había. Vamos a empezar por los fumadores. Se habló estos días de atrás de que la nicotina era beneficiosa para no coger el COVID. Fijaros lo que estoy diciendo. La nicotina que previene el COVID. Eso es mentira. Ya lo sabemos a ciencia cierta. Yo estuve repasándolo y a ciencia cierta es erróneo, totalmente erróneo. Eso es sobre un estudio que hubo un caso in vitro de nicotina frente a un virus. Pero lo real es que los pacientes fumadores tienen más riesgo que el no fumador. Eso es así. Aquí en esto es cierto que hay muchos fake news o noticias falsas, y una de estas es esta que salió hace días ya, y hace yo creo que 2 semanas ya empezaron a hablarse de que si la nicotina, que era beneficiosa, no es beneficiosa. Y las personas que fuman tienen los cilios, que son dentro de los epitelios, de las células epiteliales que recubren el bronquio y la tráquea, son muy beneficiosas para expulsar el moco. Normalmente ya tienen esos cilios de estas células, están afectadas. Por eso que hay mayor riesgo en fumadores. Y en asmáticos lo mismo. El asma es una enfermedad crónica que produce una broncoconstricción, o sea, un cierre del bronquio. Y lo mejor que pueden hacer los asmáticos, por favor, es tomar su medicación. Tomar su medicación crónica para poder evitar que hagan una broncoconstricción. Porque imaginaros si además cogieran el COVID, si cogieran el virus, sería mucho peor que si no toman la medicación. ¿Vale?
Tengo otra pregunta Sí. de Maxi de Castellón, que dice, es una pregunta un poco... ¿Desinfecta igual el alcohol isopropílico que el alcohol etílico de 70 grados? Si no, ¿para qué sirve el alcohol isopropílico? Bien, yo por lo que sé, el alcohol desinfecta y además todos estos desinfectantes que vemos ahora a las entradas de los supermercados, farmacias, centros de salud y hospitales llevan prácticamente la misma fórmula y esos sí son beneficiosos para el COVID porque matan el COVID. Pero también desinfecta lo que hablábamos antes, el hipoclorito sódico, la lejía. La lejía diluida desinfecta exactamente igual. Lo que pasa es que, claro, es más lesiva para nuestras manos porque, salvo que lleve glicerina o que lleve unos tratamientos añadidos, pues lo que utilizamos habitualmente son derivados de alcohólicos. Los dos primeros son prácticamente iguales y no hay diferencias. Lo que sí es cierto, y se habló desde un inicio, en la clorhexidina, que es un desinfectante que se utiliza mucho, ese parece ser que ahí ya hay más dudas, que ya ahí no hay tanta certeza de que mate el virus como en lo que os decía antes, como tanto la fórmula con lejía como con los alcoholes en general. Y el agua oxigenada también hay más dudas, ¿de acuerdo? O sea que, sobre todo, los alcoholes y los líquidos que vienen ya preparados, lógicamente, siempre que se compren en sitios adecuados, en supermercados, o siempre que no se haga la burrada de lo que decía el presidente de Estados Unidos, que medio aconsejaba que más o menos a ver si podía uno tomar algún producto desinfectante. Lógicamente, ya sabéis que en Estados Unidos hubo el primer día ya más de 100 personas que llegaron a los hospitales intoxicadas con productos. Eso no se puede hacer. Hay que utilizar siempre sentido común. Otra cosa importante, y ahora me acuerdo, fijaros, cuidado con los detergentes y cuidado con la lejía de mezclarla con amoníaco. Lógicamente, los productos que llevan amoníaco producen una serie de... Claro, cuidado, producen una serie de gases. No se debe mezclar, simplemente diluir agua con lejía a la dosis baja que os dije es suficiente. O bien, si alguien, a mí el amoníaco, como estoy acostumbrado en mi consulta a atender a mucha gente con accidentes caseros por el amoníaco, productos de limpieza derivados del amoníaco, procuro decirles a todos mis pacientes que lo mínimo posible. Le vamos a dar paso a Isabel y a Lía, pero yo al hilo de esto que decía Rodrigo de las fake news, yo quería comentar, hacer un comentario de una noticia que salió el otro día en la Nueva España, que se la pasé a nuestro amigo común Miguel Ángel, sí, porque me lo pasaron como titular para que precisamente Semergen saliera al hilo, al paso de esto. Y es una persona muy conocida de Asturias, de Gijón, que salió con este titular: enjuagarse la boca con bebidas alcohólicas, puede ser efectivo para acabar con el virus. Bueno, vamos a ver, mira. Entonces, a ver, se habló mucho de eso, pero a ciencia cierta, evidencia científica, no hay nada. No hay nada, claro. No hay nada y no podemos elucubrar ni podemos andar haciendo tonterías de ese tipo. Bueno, tonterías digo, hasta que no se descubra y no haya un científico que demuestre fehacientemente que haya un estudio suficiente. Se habló de las bebidas, de enjuagarse, por eso incluso hay gente que dice que está tomando más. En Galicia me contaba mi hermana que ha subido las bebidas estas alcohólicas que no toman sobre todo en los pueblos, que allí, que no sé si Aurea nos lo puede decir, que creo que le llaman aguardente, ¿no? Aguardente, exacto. Pues que hay gente que toma mucho más alcohol habitualmente porque dice que así mata el virus. No, eso vamos a ver. El virus, el orujo, sí, el orujo típico. El virus tiene un tropismo, tenemos que tener en cuenta que el virus tiene un tropismo, y hoy lo sabemos ya, por las células de nuestra rinofaringe, de la zona nasal, ojo, algo de la boca, la faringe, la tráquea
y los bronquios, y afectando al pulmón. Y parece ser que, por eso os decía que importante la mascarilla que cubra la parte de la nariz, porque dicen que entre el 80 y el 90% de la puerta de entrada es la vía nasal. ¿De acuerdo? Por eso es importante proteger bien la nariz con nuestra mascarilla. Todo lo demás, de productos de alcohol, que enjuagues o que gente que bebe todos los días, si antes creo que esto es cierto, no solo en Galicia, lo del orujo, ¿no? Sino a nivel de toda España, creo que la cerveza ha subido no sé, José Ángel, igual tienes más datos que yo, pero creo que ha subido un 30 o un 40% el consumo de cerveza. Consumo, sí. Sí, o sea que eso es altamente peligroso porque, desde luego, el alcohol también es malo para el COVID. Nuestras defensas, el alcohol deprime el sistema inmunitario, lo disminuye. Y tenemos que tener las defensas completamente en estado de alarma frente a este posible virus si lo llegamos a coger. Sí, yo creo que las falsedades, las mentiras, las fake news, es lo peor, ¿no? Yo he leído por internet que, bueno, enjuagarse la boca con un enjuague bucal tipo Listerine, ese estilo, que también mataba el COVID, ¿no? Y la gente por ahí enjuagándose a todas horas. No. Lo que decía antes, precisamente de la clorexidina, eso ya lo vi, ya en los italianos hicieron algo al principio, ya en febrero, sobre cuando tenían tantos casos, y llegaron a la conclusión de que no era cierto, de que eso era mentira. Hay gente también muy interesada en las fake news, que es una pena, es una vergüenza, porque hoy en día lo que necesitamos es quitar esta incertidumbre en lo posible, ¿no? Y si hay gente que difunde estos rumores o falsos rumores, pues es terrible. Claro, información también, veraz en lugar de engañar. Por supuesto, cuidar también, ojo, y aprovechando que me permite José Ángel esto, incido también sobre la homeopatía y plantas y todo esto que se están vendiendo, sé que se están vendiendo a través de internet. No hagáis caso a todo esto. El virus no hay, de momento, que sepamos, ningún producto, ningún fármaco, ninguna planta que podamos tomar que lo destruye, por favor. No hay milagros. No hay milagros. Isabel, y luego Lía. Sí, buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes. Le felicito por su trabajo y muchísimas gracias por esta información tan cercana y tan clara. Pues mi pregunta es la siguiente. No lo sabemos porque no le han hecho test. Yo llamé a mi marido, yo estoy confinada con mi marido en Puerto Llano. Y él, pues, durante una semana estuvo con fiebre, diarrea y bueno, tengo una hija, afortunadamente tengo a mi hija que es médico internista y vino un día a casa y le dijo que se tomara unos antivirales que ella ya estaba dando en Manzanares, en el hospital donde trabaja. Sí. Y él ha mejorado. Yo he tenido una semana de mucho cansancio, pero solamente eso, no he tenido más síntomas. Mi pregunta es la siguiente. Ahora, bueno, mi hija, pues como sabe, pues tiene mucha guardia, los médicos y tal, y queríamos echarle unas manos porque tiene una mano al cuidado de los niños pequeños que tiene. Y bueno, y si puedo ir a cuidarlos o qué medidas, viendo las circunstancias que hemos pasado de esto. Mira, muchas gracias por la pregunta, es muy interesante. Habitualmente lo ideal sería que te hicieran el test de anticuerpos, un test de anticuerpos de IgM para saber y de IgM quiere decir, es lo primero, si estás ahora recientemente pasada la enfermedad, probablemente des IgM positivo. Y luego, cuando des IgG positivo, quiere decir que ya tienes anticuerpos frente a esa enfermedad. Pero también habría que hacerte la del RPR a ver si sigues contagiando, ¿me entiendes? Claro, o sea, son varios tipos de test. Una cosa es para demostrar que estás enferma y otra cosa es para demostrar que tienes anticuerpos.
¿Por qué digo esto? Porque hay determinadas personas que han padecido la enfermedad. Yo he tenido una compañera que ha dado negativo 3 veces y ha vuelto a dar positivo otras 3 veces. ¿Entiendes? Esta enfermedad, como decía, tenemos poca certidumbre de ella y desgraciadamente nos llevamos muchas sorpresas. Yo, para asegurarte que vayas con tus nietos, primero te haría un test de anticuerpos, a ver si una vez que sospechamos que hayas pasado la enfermedad y que has estado en cuarentena, porque si no, ¿qué evidencia tenemos? Bueno, lo habitual, la probabilidad, ya sabéis que la medicina no es una ciencia exacta, sino es una ciencia probabilística, es que tú después de 7 días asintomática ya hayas pasado el test y ya tengas anticuerpos. Pero es una sospecha de probabilidad, porque la certeza la tendríamos con un test de anticuerpos, sobre todo IgM e IgG, que diferencia los dos, ¿me entiendes? Sí, perdón, doctor, pero el problema es que ¿quién no te te lo hace hacen. los test? Claro, Porque no es que a mi hija todavía no le han hecho en Manzanares, están pendientes y todavía no le han hecho ninguno. Nos pasa como a nosotros, por eso te estoy diciendo que, claro, es un poco ir a ciegas, vamos a ciegas, ¿no? Pero yo te puedo asegurar que por probabilidad, después de que lleves 7 días asintomática, sería cuando puedes ir a ver a tus... Probabilidad, Pero con una alta probabilidad. Eso, con mascarilla. Sí, por supuesto, eso. con mascarilla, distancia, la distancia incluso física y la higiene, seguimos hablando de lo mismo, la higiene igual, exactamente igual, ¿eh? Y en el caso de tu marido, aunque le haya pasado más, que haya estado más malito, pues exactamente igual, ¿eh? Sí, sí. Y bueno, y para terminar, doctor, estoy pendiente de una mamografía que tuve que suprimir con esto y bueno, y es que tengo problemas en el pecho y tengo que hacérmelo. Es hora ya de poder ir a hacerme una mamografía. Sí, decían que a partir de este mes que vamos a empezar a iniciar paulatinamente, seguir bueno, pues los hospitales ya reabrir sus consultas habituales. Depende un poco de la situación de la pandemia, de que si vamos cesando ese elevado porcentaje de pacientes que necesitamos ingresar. Por eso decía que es importante que hagamos las cosas bien para que no surjan nuevos focos, para que vaya todo, bueno, como debería de ir, para ir disminuyendo paulatinamente, ¿no? Entonces, yo espero que sí, yo espero que a finales de este mes, que por lo menos aquí en Asturias se habla ya de reintroducir las consultas de crónicos y nosotros ya estamos tratando con nuestros crónicos, pero bueno, hacer mayor seguimiento de nuestros pacientes crónicos. Daros cuenta que ahora se nos presenta una nueva y terrorífica situación, porque todos estos pacientes que han pasado el COVID y que han necesitado ingreso hospitalario son a su vez pacientes crónicos, porque muchos de ellos van a tener una fibrosis pulmonar, patologías cardíacas, en fin, una serie de patologías nuevas que se nos avecinan, que van a incrementar nuestra demanda asistencial ya. Sí, creo que ese es un dato que no se tiene en cuenta, ¿no, doctor? La cantidad de gente que ha superado, gracias a Dios, el COVID, pero que de esa parte un porcentaje muy alto va a sufrir secuelas crónicas después, a partir de ese momento. Pues sí, es un tema que a mí en concreto y a nuestros compañeros, compañeros médicos en general nos preocupa muchísimo, porque seguro que vamos a tener grandes sorpresas. Yo sospecho, ya os decía, que a nivel de pulmonar, que esta enfermedad afecta sobre todo a nivel pulmonar, pero también a nivel cardíaco, a nivel de cerebral incluso, a nivel cerebral. No sabemos cómo va a ocurrir, qué va a ocurrir en el futuro. Ya os decía que había gente que había debutado incluso con estatus epiléptico. Todas estas afectaciones, por ejemplo, de afectar al sentido del olfato y del gusto, es porque hay una afectación vírica cerebral, porque el virus atraviesa la barrera hematoencefálica y pasa a nuestro cerebro. O sea que hay una serie de órganos que no sabemos todavía cómo vamos a...
pero seguro que van a incrementar nuestra cronicidad, nuestros pacientes crónicos. Sí, perdón, doctor. Quería decirle, es que ayer en Ciudad Real ingresó una amiga mía con un ictus y le han detectado, vamos, le han dado positivo el También lo Sí. estamos viendo, sí. O Sí, sea, sí. aparte de ictus, porque produce tromboembolismos, aparte incluso infartos de miocardio, muchos de ellos que decían que en nuestros hospitales, decía el doctor Juan Atey en Santiago, que habían disminuido las llegadas de código de corazón, que es cuando hay un infarto a las urgencias de hospital. Sin embargo, ¿qué ocurre? ¿Qué estamos viendo? Pues que muchos de los pacientes que están ingresados por COVID tienen infartos. Y tienen infartos porque es un virus que afecta a las células específicas también de los vasos sanguíneos, lo que se llama el endotelio capilar, y llegan a producir trombos, de ahí que puedan producirse ictus e infartos. Pero esta chica es joven, deportista. Sí, y tromboembolismos pulmonares, es que precisamente por eso. Y hay muertes súbitas, desgraciadamente no muy frecuentes, pero claro, es que ya os digo que este virus tiene una particularidad y es, aparte del desconocimiento que tenemos, y adquirimos cada día algo más de conocimiento, pero todavía nos falta muchísimo por aprender. Bueno, incluso ayer se dio el caso, ¿no?, de un señor aquí cerca de donde yo resido que falleció de un ataque cardíaco, se supone. Pero en este caso ha sido por el deporte, es decir, la gente que solo por salir hace lo que no ha hecho antes. Y tenía 50 y tantos años, o sea, no era mayor. Claro, pero sí. Claro. Es que aparte hay otra cosa, mirad, llevamos un estado de confinamiento de mes y medio. Durante ese periodo la gente generalmente ha engordado más porque ha comido más, ha hecho una dieta, no ha caminado. El ejercicio físico es fundamental para mantener nuestro organismo. Se alarga la vida, está comprobada. Aparte de la dieta mediterránea, las medidas preventivas son el realizar ejercicio diariamente, ¿no? Y toda esta gente, cuando se pone a hacer ejercicio, ahora, es un peligro añadido. Y yo lo comentaba hoy precisamente con dos de mis residentes, que vamos a tener los próximos días problemas coronarios o problemas cardíacos debido a esto, a que hay gente que nunca ha hecho deporte y que ahora estos días se ha puesto a hacer deporte desaforadamente, cuando el deporte hay que hacerlo pautado, con sentido común. Alguien que no ha caminado nunca no puede el primer día ponerse una hora a caminar, sino que el primer día puede hacer 10, 15 minutos y volver. Al día siguiente igual, y paulatinamente después de 5 o 7 días ir incrementando 5 o 10 minutos más, pero muy paulatinamente. Entonces ahora hay gente que desgraciadamente no había hecho ejercicio, o si lo había hecho lo tenía muy abandonado, y ese sobreesfuerzo requiere un aporte sanguíneo extra, y la placa endotelial, el colesterol depositado en nuestras arterias y el calcio puede desprenderse con ese esfuerzo y provocar un infarto o provocar un ictus. El ictus es más frecuente en personas con hipertensión. ¿Entendéis el tema? O sea, son temas todos muy complejos, pero hay que poner medidas preventivas. La prevención es fundamental. Hacedme caso. Una dieta mediterránea, comer de todo, quitar a ser posible las grasas animales. Grasas, hablo de grasas, ¿eh? Eso no quiere decir que alguien no pueda comer pollo o incluso cerdo. El cerdo se aprovecha todo. El lomo de cerdo es una carne muy parecida a la de pollo. Fijaros lo que os digo, lomo. Claro, no os digo la papada del cerdo, que es todo grasa, ¿no? Por eso que conviene tener sentido común. Hay que hacer una dieta mediterránea, una alimentación variada, rica en frutas y verduras de temporada. Porque lo que hablábamos antes de ir al huerto, el huerto es vida, el huerto
alarga la vida. El comer cosas que tú preparas, o tú unas lechugas o unas zanahorias cualquiera de los múltiples frutos que tenemos en el país que forman parte de la dieta mediterránea son beneficiosos, incluso los frutos secos, las avellanas, las almendras, las nueces. Todos los días se debe de comer 2 o 3 nueces. Esas nueces aportan una serie de sustancias que previenen el infarto. ¿De acuerdo? Sí. Yo quería preguntar 2 cosas, ¿puedo? Sí, y luego lleva Lía esperando mucho rato. Vale, una es muy sencillita, o sea, yo veo gente por la calle que lleva mascarilla, pero o la lleva por la frente y dice que solamente se la pone cuando se cruza con alguien, o la lleva solo en la boca pero no incorpora la nariz. ¿Eso sirve para algo? No, no sirve para nada. Os digo ya que la mascarilla debe de tapar completamente tanto la nariz como la boca, hasta la barbilla, ¿eh? Debe ocupar toda esta, debe ser de tamaño normal, porque ahora estoy viendo muchas mascarillas en gente que las compra, bueno, pues me imagino que vienen como casi todo de China y son de talla muy pequeña, son demasiado pequeñas para la gente. La gente tiene que comprar una mascarilla adaptada a su tamaño, ¿de acuerdo? Eso no sirve para nada. Por favor, proteger la nariz. Ya os digo que el 90%, se supone hasta el 90% de los virus, de estos virus del coronavirus del SARS-CoV-2, se penetran a través de la nariz. Por eso es importantísimo usar la mascarilla que cubra la nariz. Y la otra es, bueno, probablemente no hay datos, ¿no? Pero ¿podría darse el caso de que un enfermo crónico fuese portador y no padecer la enfermedad? Sí, pues se han dado datos ya. Tenemos datos de gente que fue portadora, que son incluso con inmunodeficiencias. Por eso os decía que sabemos tan poco de este virus. Pues es un virus complicado. Muy complicado. Probablemente incluso por su genética. Hay gente que a pesar de tener una enfermedad crónica muy importante, pues fue asintomático, y lo sabemos. O sea que fijaros que hay hablamos siempre de probabilidad. Es lógico, ¿no habéis visto en la prensa, en radio, en televisión, a gente de más de 100 años con patología que ha superado la enfermedad? Pues ahí tenéis el caso. Sí, aquí ha habido casos, incluso en una residencia de ancianos, que la portadora es una señora que tiene 101 años. Claro, por eso os decía. Y en mis residencias de ancianos, que yo tengo también, que llevo 7 residencias de ancianos, alguno de los positivos es paciente crónico y no ha padecido la enfermedad, no, sintomáticamente, ¿entendéis? Sin embargo, infecta. Es muy curioso todo esto, y con el tiempo sabremos más cosas, y necesitamos tiempo para aprender mucho más. Sí, porque probablemente ese factor genético que comentas a lo mejor sería, claro, de cara dentro de un año, muy útil para poder contrarrestar esos efectos, ¿no? O incluso dentro de meses, antes de la vacuna. Por eso que se están haciendo estudios. Se está haciendo, por una parte, y esto José Ángel lo sabe mejor que yo, por una parte, porque controla muy bien todo el tema de la prensa, por una parte se están haciendo estudios para conseguir unos nuevos fármacos para mitigar esas lesiones y que no llegue a ser tan mortal la enfermedad, y por otra parte se están haciendo los estudios de investigación de las vacunas. Cada parte es independiente. Las vacunas solamente, pues ya sabéis, las vacunas pues nos van a dar una cierta inmunidad frente a este virus. Se supone que no sabemos, ojalá que sean para siempre, ¿no? Como hay las vacunas que ocurre con el sarampión, o las vacunas de la rubeola, o vacunas o de ese tipo, que te pones una vacuna y ya te sirve para siempre, o un par de ellas, depende de cómo salgan. Mientras que
Si es estacional, pues habrá una vacuna que sea como la de la gripe, que habrá que, por su mutación, que habrá que poner una todos los años. Pero yo no creo que vayan el tema por ahí. Probablemente este tipo de vacuna, la vacuna que se va a lograr, va a dar una inmunidad más permanente. Tenemos una preguntita de Lía, creo, que quería Sí. preguntar algo. ¿Lía? Lía. Sí. A ver, ahora te oímos, Hola. sí. Mira, yo quería preguntar una cosa, ya que dijo Kobe lo de las enfermedades. Mira, yo tuve un cáncer de colon y otro de ovarios, pero hace 26 años del tema. Bien. Entonces, yo quería saber, y de hecho de eso no me quedó nada, o sea, no, ya hace mucho que no paso revisiones ni esas cosas. Bueno, cuando yo me acuerdo voy a ver al médico para que no se olvide de mí. Y bueno, esas cosas, lo único, no tomo nada ni nada. Lo único que me quedó fue la alergia esa que conté antes de la penicilina y la alergia al gluten, que también me quedó de entonces, o sea, no lo tenía. Pero bueno, eso ya me dijeron que sería para toda la vida, pero no tengo más. Entonces, ¿tengo que hacer alguna cosa especial de cuestión de esto, de la, ¿cómo se llama? De la higiene, la limpieza y esas cosas? No, mira, si fue hace 20 y pico años cuando apareciste esas enfermedades, ya se supone que estás plenamente curada de eso. Bueno, de hecho, el cirujano del aparato digestivo que me operó, cada vez que me ve, me dice, ¿a cuántos se los has dicho ya? A ver, te he dicho que no digas nada, que Claro, no claro. nada, me echa bronca. Claro, por eso si estás, eso ya han transcurrido una serie de años que de eso estás plenamente curada y no eres una enferma crónica de esa patología. Por lo tanto, tienes como los demás, la edad, lo más importante, la edad, y si tienes, como os decía antes, hipertensión, si tienes algún tipo de diabetes, los pacientes diabéticos, si tienes algún tipo de inmunodeficiencia, si tienes asma, si tienes fibrosis pulmonar previa, si tienes, pues si no, pues nada. Que yo sepa, tengo las alergias esas. Pues lo más importante, la prevención, como os decía antes, distancia, la mascarilla y la higiene. Y nada más. Bueno, pues muchas gracias. Carmen. Aquí estoy de nuevo. Vale, muy bien. Gracias, Rodrigo. Cuando se comenzó el confinamiento, bueno, pues las únicas salidas que se podían hacer eran para la farmacia, el médico, el supermercado y pasear al perro. Sí. En fin, a mí, yo tengo perro, pero bueno, yo estoy en el entorno rural, con lo cual, bueno, pues si estuviera en la ciudad para mí hubiera sido como más crítico, ¿no? Sí. Porque pienso que los perros que lo lisquean todo, aunque ellos dicen que no transmiten la enfermedad al humano y demás, pero sí que lo pueden traer en el hocico si alguien ha tirado un Kleenex contagiado y lo huelen o yo qué sé. Sí, eso ya hay casos descritos de ese tipo, sí. Claro, entonces lo que me llamó desde el principio poderosamente la atención es que nadie, o sea, las autoridades sanitarias, ni el Ministerio de Sanidad, ni siquiera la OMS, marcara una pauta de limpieza del animal cuando llegas a casa. Porque yo salgo con mi perro aquí en la aldea por una calella y yo le enjabono el hocico y las patas cada vez que vuelvo a casa, aunque salga por una calella que no pasa a nadie. Sí. Entonces, en la ciudad, que sí que ha estado la gente desde el minuto 1 sacando a sus perros y tal, ¿por qué? O sea, ¿qué posibilidades hay de que introduzcamos el virus en casa a través del perro? Pues mira, es un tema que a mí ya se me ha ocurrido y yo ponía, porque leí que, no sé si lo leísteis en prensa, que hubo un par de tigres que tenían el virus.
Y efectivamente se hicieron estudios unos veterinarios y parece ser que los gatos, los felinos, sí pueden contagiarse, ¿no? O por lo menos tener ese virus que atenuado ahí, no sé cómo afecta, porque sería meterme ya en temas que desconozco. Pero lo cierto es que sí, dicen que los felinos que sí la pueden transmitir o pueden coger. Y lo que a mí se me ocurrió, efectivamente, yo tengo perro también, pero no lo saco porque está aquí en un espacio limitado. Bueno, quiero decir que igual tiene 500 metros cuadrados y entonces está por ahí. Al vivir en una casa de campo, pues tiene sitio para andar. Entonces no lo saco a ningún lado más. Pero sí se me ocurrió que, digo yo, que los perros que andan olisqueando todo pueden llevarlo para casa. La medida que hay que hacer, o lo que mi consejo, de acuerdo con los veterinarios, que ya sabéis que hay productos de limpieza para perros también, pues cada vez que venga el perro acá de casa, yo, aparte de llevarlo con guantes y mascarilla, o sea, la persona, el dueño del perro, llevar guantes, lógicamente, y mascarilla. Y cuando llegue al domicilio, hacer la limpieza. ¿Por qué digo eso? Porque puede ser una de las vías de transmisión. Sería muy raro, lógicamente, pero puede ser. Hasta ahora, estos días que estábamos de confinamiento y que no podíamos salir, ¿dónde se contagiaba la enfermera? Porque a pesar de que desde el ministerio nos decían que se contagia en casa, bueno, algunos casos podían contagiarse en casas, pero serían muy, muy raros. Se contagiaban sobre todo en supermercados, en farmacias, en centros de salud, centros sanitarios y saliendo por ahí, y no había otra. Si estábamos todos confinados y llevábamos 30 días, ¿me entendéis? Es que no, es de lógica. Claro. Pero lo que me pregunto, y yo no sé si a usted le llama también la atención, que es que en ningún momento las autoridades sanitarias... No lo dijeron, pero yo lo pensaba, de verdad. Claro, que, claro. Otra cosa es luego lo que Sí. estábamos hablando siempre de que, bueno, para lo que no hay disposición o no hay pauta, Claro. el sentido común. El sentido común y la limpieza. Claro, habrá gente que ni se le pase por la cabeza. Sí, Carmen, ¿quieres un consejo? Como antes, ponte en contacto con el colegio veterinario. Claro, también sería muy, muy interesante. Porque seguro que el colegio de veterinarios tiene algún estudio. Sí, seguro que hay algo al respecto. Seguro que el colegio de veterinarios tiene algún estudio. Seguro. Gracias. Igual que lo tienen los dentistas, igual que tienen todo. Seguro. Exacto, hay que ponerse en lugar de... Pero yo utilizando el sentido común y sin conocimiento, yo si sacara a mi perro, luego le procuraría hacer una higiene adecuada. Igual en las patas, ¿eh? Claro. Claro, es que yo, si salgo por aquí, por el camino, que bueno, que no pasa nadie, es que el perro no hace nada dentro de la finca, entonces lo tengo que sacar. Entonces, cuando llego aquí, pues entonces yo le enjabono las patas con su gel con el que lo baño y el hocico, con una esponja con jabón y tal, y le lavo el hocico, aunque no me cruce con nadie, ni nadie. Pero claro, digo, bueno, pues esto que a mí se me ocurre, y bueno, porque a lo mejor yo soy un poco cagona para esto también, y tal, y entonces, bueno, pues yo lo voy a hacer. Pero en las ciudades yo no creo que lo esté haciendo probablemente no se esté haciendo. El propietario de un perro. Entonces, por eso me extraña que no lo marquen, que no lo hayan marcado, y sin embargo que sí que digan los niños que salgan no sé cómo, que salgan tal, y sin embargo los perros que han podido salir siempre, que no haya nada, ¿no? Que no haya ninguna pauta. Era simplemente eso. Fijaros que yo incluso, yo desde mediados de febrero utilizo una ropa para ir a trabajar, llego con esa ropa a casa, la limpio y voy directamente a la ducha. Yo creo que desde la tercera semana de febrero estoy haciendo eso y creo que todas las medidas son pocas. Pero bueno. De todas formas, esta mañana, al hilo de todo esto, esta mañana yo hablaba con un diputado aquí de la Junta General y me decían que él se había
permitido el capricho, entre comillas, de leer detenidamente el BOE completo del viernes a hoy y que había visto una cantidad de lagunas tremendas en cuanto a la desescalada y en cuanto a casuísticas, perdón. Y posiblemente lo que tú dices, Carmen, es una de ellas, ¿eh? Claro. Yo, por eso te digo que posiblemente el Colegio de Veterinarios y en su defecto la clínica donde lo lleves habitualmente te puedan dar respuesta a lo mejor con una llamada de teléfono, ¿eh? O con un WhatsApp. Sí. Un tema muy interesante para seguir indagando a ver qué dicen los veterinarios de eso. Llevamos casi que además es por lógica, ¿no? O sea, lo de la limpieza. Si nosotros limpiamos las suelas de los zapatos que usamos al salir, al regresar a nuestro hogar, pues el animal, que obviamente va caminando por la calle, pues pasa lo mismo. Lo mismo, sí. Llevamos casi 2 horas y a Rodrigo el pobre lo vamos a dejar casi sin respuestas. Estoy encantado con vosotros. El tema, ya veis, es que el problema es la mucha incertidumbre que tenemos y la poca medicina científica, la medicina basada en la evidencia, que es la medicina que nos hace conocer realmente lo que podemos utilizar, lo que podemos hacer, y estamos utilizando una medicina esencialmente muy primaria, que es la de preventiva. Acordaros que a lo largo de la historia siempre hubo epidemias y siempre hubo pandemias. Yo tenía una abuela que murió con 104 años, sí, que padeció la gripe, la llamada gripe española, que no era gripe española, fue una gripe que empezó en Estados Unidos y debido a la Primera Guerra Mundial y como había un bloqueo informativo tal, España no estaba en ese conflicto y los reyes de aquí de España, creo que era Alfonso XIII, y su esposa cogieron la enfermedad y entonces los titulares cogieron esa gripe. Los titulares a nivel mundial era que los reyes de España cogieron la gripe española, empezaron a hablarse. Bueno, pues lo que llamaban la gripe española del año 18-19 llegó a producir millones de fallecimientos, se dice que alrededor de 50. Lo cierto es que mató mucha más gente que la Primera y la Segunda Guerra Mundial juntas. Y hubo pueblos, lo sabemos por que se escribió, hubo pueblos donde hubo gente inteligente que aisló el pueblo y, por ejemplo, en Estados Unidos conozco el caso de 2 o 3 que cerraron el pueblo completamente, un pueblo de 4.000, 5.000 personas, cerraron el pueblo y llegaron a superar la gripe sin problemas. Por eso hay que echar mano a la historia de la medicina y hacer lo mismo, que es hasta que no tengamos un tratamiento, vuelvo a decir, distancia física, aislamiento en lo posible, higiene y mascarilla. Vuelvo a decir lo mismo. Yo quería preguntarte una cosa. Mira, yo tengo a mi madre en una residencia en Zaragoza con 90 años, con un Alzheimer muy avanzado. Fue una residencia de las que primero intervino el gobierno de Aragón y medicalizó, porque hubo casi 100 positivos y con 30 fallecidos. Cerca de 30 fallecidos. Entonces, los que quedaron, voy a decir así, indemnes y que estaban más deteriorados, como el caso de mi madre, los encamaron. Los encamaron por el tema del vector de transmisión de las grúas. Sí, de la transmisión, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado con esto? Después de casi 2 meses encamados y en el caso de ella en concreto, pues claro, los problemas que se han agudizado de deterioro cognitivo. Sí. Entonces, claro, esto nos hace también, nos lleva a otra reflexión. Y es que las residencias, o sea, independientemente de la gestión,
pero los vectores de transmisión son múltiples. Múltiples, sí. Porque desde el primer momento Sí. que yo me enteré que la residencia estaba en cuarentena y que conseguimos medicalizarla, mi hermano, como he dicho antes, era médico, lo primero que hizo fue llamar al resto de los hermanos, somos 3, a mi hermana y a mí, y dijo, terminantemente prohibido llamarla, porque los teléfonos inalámbricos también son un vector de transmisión. Las grúas, 50.000 cosas, entonces ya nos... Las propias sillas de ruedas. Sí, Claro, sí, las sillas de ruedas, todo, sí. Ya no es cuestión de la gestión, que también, Sí. pero las residencias en cantidad de material son vectores de transmisión. Sí, son mucho... A ver, Pero además tienen- material imprescindible para el Claro, día a día. claro, y aparte date cuenta que tienen una elevadísima carga viral la gente que lo padece, porque son personas ya de por sí muy deterioradas, con mucho deterioro, con mucha patología crónica. Entonces ese es un grave peligro, porque Claro. ahí es lo que os decía antes, de la carga viral, tienen una elevadísima carga viral. Entonces ahí había que tomar medidas. Yo de verdad con esto cuando lo hablaba con mis residentes al principio os lo dije, y de hecho a principios de febrero le dije a varias de las residencias en las que yo tengo pacientes, porque en mi centro de salud tenemos pacientes, pero distribuidos en todas las residencias. Como son muchas, pues lo tenemos en varios pacientes. Les dije a las enfermeras que por favor que cerraran a cal y canto las residencias para haber el menor trasiego posible. Pero aún así, alguna de ellas, pues no pudimos hacer nada. Y desgraciadamente lo que hay que procurar es aislarlos. En el momento en que alguien se infecte, ahí es medicalizarla y aislarlos en lo posible. Es que casos llega la segunda parte, perdona, José Ángel, llega la segunda parte de lo que dices tú. Al encamarlo vas a tener un deterioro cognitivo y esa persona, si iba a avanzar con ese deterioro en 2 años, en 2 meses la has metido como si tuviera 2 años más. Efectivamente, ¿Entiendes? que es lo que le está pasando a mi madre. Claro, claro. ¿Y ahora cómo podemos recuperar eso? Pues desgraciadamente, hasta que no se solucione el tema del COVID ahí en las residencias, no podemos hacer otra cosa. Esto es triste, es muy triste. Claro. Muy triste. Claro, porque, por ejemplo, casos como le pasó en Montalbán, en la provincia de Teruel, que lo que hizo a mitad de febrero, la directora se puso de acuerdo con los médicos de atención primaria y confinaron la residencia. Claro. Tiene un protocolo de actuación que luego ha sido noticia esa residencia a nivel nacional, porque confinaron la residencia, claro, los médicos se metieron allí, lo organizaron, ni un claro. positivo ni medio. Claro, pero es el único modo de que eso salga. Es exactamente igual que lo que os decía de los pueblos estos que aislaron durante la gripe española, claro, que murió tanta gente. Y os decía esto de mi abuela porque mi abuela se acordaba, que la que falleció, mi abuela que con 104 años, me acuerdo de pequeño que me contaba que durante la llamada gripe española en el 18 le habían fallecido su madre y su padre y 2 hermanos de ella. Y ella quedó al cargo, ella era la mayor y quedó al cargo de otros cuatro hermanitos. Claro, tenemos que tener en cuenta que hay que utilizar las medidas preventivas, lo que hablábamos antes, preventivas, claro. Cuando no tenemos otra opción, la prevención en sentido común, claro. El aislamiento. Claro, claro. Entonces ahora parece ser que en Aragón van a empezar poco a poco a desescalar las residencias. Desescalar las residencias, claro. Sí. Pero debe hacerse con mucha calma, con mucho sentido común, porque, a ver, de siempre las epidemias, los sitios peores era donde había confinamiento, que antes eran los estamentos militares, los militares de antes, o las cárceles. Ahora las residencias de ancianos, como tenemos una población tan envejecida, también es el de los primeros en caer. Por eso es importantísimo tomar medidas en esos casos. Claro, por eso, porque es que cualquier cosa, quiero decir, ya no, lo que decía antes, una silla de ruedas. Hablando de eso, llama la atención, por ejemplo, que ha habido suerte de que no ha habido
mucho problema en las cárceles, ni por ejemplo en las casas de acogida, quiero decir, para niños, tal, sino que se ha centrado en las residencias, ¿no? En este caso, las de Sí, a mí, jóvenes, tal, y- yo esperaba, pero igual nuestro sistema carcelario, o sea, nuestro sistema de aislamiento en las cárceles, igual es mejor de lo que yo esperaba, pero esperaba más casos en los centros de prisiones, de verdad. Sí, porque ha habido como un par de casos positivos, Sí, pero sí. de guardias, vamos, no Sí, de sí. presos, y Sí. no, ahí enseguida Que se ha parado de que alguna se forma. sepa, sí, que se Ujú. sepa, se ha parado, sí. Eso es una buena medida. Y en los planes de contingencias en las residencias geriátricas, pues también teníamos que tener unos planes de contingencia para estos casos, porque, ojo, esta es una pandemia que está ahí, pero dentro de 5 años nos puede venir otra. Claro. Tardamos muchísimos años en tener, teníamos una estabilidad, creíamos que no iba a pasar nada, pero puede pasar una nueva pandemia dentro de unos años. Claro, es que aquí en esta residencia, Rodrigo, por ejemplo, en la primera que cayó fue la geriatra, Claro, fíjate. la directora, claro. Claro. Y entonces, claro, ahí sí que tuvieron que medicalizar. Claro. Bueno. Porque se quedaron 2 enfermeras ejerciendo de médicos, con el médico de primaria del centro de salud. Entonces ahí, Con lo cual, probablemente, si ella fue la primera, probablemente hubiese algún portador dentro de la propia residencia. Alguno de los ancianos. También puede de ser porque... Claro, de A algún ver, familiar externo, ¿no? Parece ser que fue alguien que fue A ver, visitar a un paciente. a visitar a Claro. alguien, sí. Pero también Nor- puede ser que el paciente que está allí lo coja, pues eso, y que Sí, sea portador, y que- aunque sea mayor, y ese portador es quien lo va extendiendo. Que sea incluso asintomático, lo que hablábamos antes, Claro. de la peculiaridad de esta enfermedad, que 2-3 días antes de que tengas síntomas ya eres transmisor, y a su vez que no tengas nunca síntomas y que hayas sido transmisor de la enfermedad. Sí, también. Pues sí. Esa es la particularidad. En Pues, fin. Muy bien. José Ángel, Bueno. si lo ves prudente, yo creo que ya vamos a Sí, hacer las 2 sí. horas y Sí. vamos a liberar A Rodrigo. porque si no... Bueno, Sí. pues ha sido un placer estar con vosotros y, Muchas gracias, bueno, Rodrigo. gracias a vosotros. Y un abrazo muy fuerte. Y hablaré yo con Igualmente. Miguel Ángel despacio para darle las Igual. Muchas gracias. gracias por Muy bien. estar con Rodrigo, nosotros. muchas gracias. Muchas gracias a gracias. vosotros. Venga, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno. Adiós. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Adiós.